de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, quien será el encargado de manejar el uso del tiempo. De esta manera, entonces, dejamos para que la responsabilidad del doctor Vicente Arbey Villota sea quien conduzca la primera mesa del evento Constitucionalismo y Justicia Transicional. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Para el Departamento de Derecho Penal es un honor ejercer la presidencia de esta mesa de Constitucionalismo y Justicia Transicional. Lo primero que debemos señalar es la comunicación que ha surtido con la Facultad de Derecho el doctor Jesús Ángel Bobadilla, ofreciendo excusas a los asistentes del Congreso, como quiera que en virtud de los hechos que han sido conocidos por los medios de comunicación en los últimos días, en su condición de presidente de la Sala de Revisión del Tribunal para la Paz, debió adoptar decisiones de último momento que le impidieron concurrir a este evento. Como bien se sabe, el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que frente al caso que atraviesa el proceso de paz es la Sala de Revisión quien debe dirimir esa situación, y en esa medida el doctor Jesús Ángel Bobadilla quiere hacer extensivas esas excusas frente a su ausencia. Pero contamos con dos destacadísimos catedráticos que nos acompañarán en la primera parte de esta mesa de Constitucionalismo y Justicia Transicional, y ellos son los doctores Jaime Araujo Rentería y James Fernández Cardoso. Con posterioridad al receso nos acompañarán el doctor Carlos Medina Gallego y el doctor Roberto Viciano Pastor, de quien nos han informado ya pudo iniciar su traslado hasta la ciudad de Pasto. Las intervenciones de nuestros conferencistas se prolongarán por el lapso de 50 minutos. Le rogamos a todos su atención. Doctor Jaime Araujo Rentería, por favor, le solicitamos que nos acompañe para dar inicio formalmente a este ciclo de conferencias del Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Les pido a todos, por favor, recibamos al doctor Jaime Araujo Rentería con un fuerte aplauso. Como quiera, doctor. Por favor, aquí. Gracias a todas y a todos, a las directivas de la universidad, a quienes han hecho posible pues esta labor que, como ustedes han escuchado por boca de la vicerrectora, es una labor ya perenne, porque 20 años perseverando en una labor es una labor encomiable por sí sola, y si además el resultado, pues lo estamos viendo, no deja de ser gratificante. A mí me va a tocar tratar en este tiempo que nos ha sido asignado tres temas muy complejos. El primer tema tiene que ver con el tema de la interpretación constitucional. El segundo tema tiene que ver con algo de la justicia transicional, que básicamente será los derechos de las víctimas, y finalmente alguna pequeña mención al tema relativo a lo que ha sucedido con el proceso de paz. Bien, como la tarea es ardua, pues simplemente señalar los siguientes elementos. En relación con el tema de la interpretación constitucional, brevemente podemos hacer una pequeña distinción. La primera gran distinción es que en realidad confundimos temas cuando mezclamos tres cosas que son distintas. ¿Cuáles son esas tres cosas distintas?
los objetos de la lógica, de la retórica y del derecho. El objeto de la lógica finalmente es la verdad, es la ciencia que trata de buscar la verdad. El objeto de la retórica es la persuasión, no es la verdad. Por eso a veces un cínico con buen sentido decía que es mejor una mentira bien dicha que una verdad mal dicha. ¿Por qué? Porque la primera puede persuadir, en cambio la segunda puede no persuadir. Y el objeto del derecho finalmente es la norma jurídica, no es la verdad. No tiene sentido preguntarnos si una norma es verdadera o es falsa. En realidad la pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica. Hecho esa distinción, entonces, que el objeto del derecho es la norma jurídica, dentro del concepto de norma jurídica, el tema de la validez de la norma jurídica, para decir que es el acto de magia que hacemos los abogados cuando de la nada sacamos una norma jurídica. Ese acto de prestigitación, de sacar de la nada algo que es la norma jurídica, eso es la validez del derecho. En última instancia, podemos decir que una norma es válida cuando ha sido producida de conformidad con las normas de producción del orden jurídico. Y podemos decir entonces que es válida y solo después podremos preguntar si la norma está vigente y si la norma es eficaz o produce efectos en el orden jurídico. Pero ese es el objeto del derecho, la norma jurídica. Eso a su vez, hecho esta distinción, demuestra que eso se refleja y por eso no habrá nunca acuerdos absolutos entre la interpretación jurídica que se hace por unas personas y la que se hace por otra. ¿Por qué? Porque las premisas son distintas. Y las premisas son distintas desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. Hay quienes consideran que hay verdades absolutas y hay quienes consideran que en el mundo solo hay verdades relativas. Eso se refleja también, esa teoría, esa cosmovisión del mundo, en la teoría del derecho. Quienes creen que hay verdades absolutas, creen también que es posible que haya una teoría del derecho con unas características, y eso es el justnaturalismo. Quienes creemos que hay verdades relativas, tenemos otra concepción del derecho que es el positivismo. Pero eso también se refleja en la teoría del positivismo, las diferencias fundamentales con el justnaturalismo. Muchas, pero básicamente separación del derecho y la moral. Quienes tenemos una cosmovisión del mundo, que creemos en verdades relativas, que a su vez creemos que es posible más de una interpretación, también creemos que hay que separar el derecho de la moral. Y finalmente, que hay una diferencia entre el ser y el deber ser. Eso obedece en el tiempo la distinción en que no es lo mismo el mundo del ser que el mundo del deber ser, y el derecho pertenece al mundo del deber ser, como pertenece también la ética. Y finalmente, quienes tienen esas posiciones consideran también que eso se refleja en la teoría de la interpretación. Ya les dije, quienes son justnaturalistas consideran que hay una única interpretación correcta, quienes somos positivistas consideramos que hay más de una interpretación, y eso se refleja también en la interpretación constitucional. Y la interpretación constitucional, hay quienes consideran que se puede hacer una interpretación por valores o por principios. Y básicamente el método para hacer eso es el método casi universal de la ponderación. Hecho este recorrido así brevemente, que es mucho más de lo que estamos diciendo, pues entonces eso plantea unos problemas que están vinculados
a la interpretación constitucional. La ponderación en última instancia es una relación de medios y fines. La técnica ustedes la conocen mejor que yo. Hay un fin y hay unos medios. Y parte de la pregunta primera en la ponderación es: ¿el fin está alcanzado por un medio idóneo o el medio no es idóneo? Para decirlo en términos breves, si yo quiero dirigirme hacia la puerta de allá, pues debo caminar en esta dirección. Si camino en esta otra dirección, lo más probable es que no llegue a la puerta de allá. Entonces, si lo que quiero es llegar allá, debo utilizar el medio correcto, idóneo. No nos vamos a detener en eso. El medio debe ser necesario, no hay duda. ¿Por qué? Porque si existe otro medio que afecte un derecho de una manera menor, entonces yo debo utilizarlo, porque si utilizo el medio más gravoso, pues la norma puede ser inconstitucional. Y después, el tercer elemento, que es el elemento de la ponderación, en sentido estricto, que es pesar principios en conflictos. Y entonces me encuentro en una situación concreta con que dos o más principios chocan, ¿cuál aplico? Y ahí necesito ponderar. Eso a su vez pasa por otro tema que ustedes lo conocen, no tenemos tiempo de hablar ahora, por la argumentación. Para decidir qué principio aplico y qué principio no aplico, pues entonces tengo que dar unas razones, una serie de argumentos, debo dar razones para llegar a una decisión. Todo este esquema teórico, sin embargo, está permeado por una cosa que les toca confesar a quienes utilizan ese método, y concretamente a Robert Alexy, cuando él dice que la argumentación no es solo una argumentación, entre comillas, lógica, jurídica, sino que en última instancia es una argumentación moral. Y eso trae consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que vuelve a unir derecho y moral. Y eso, que aparentemente es lo mejor, pues plantea problemas a la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque el meterle ahora las normas jurídicas, moral, filosofía moral para decirlo, en mi sentir no soluciona las dificultades que ya tiene la teoría jurídica, sino que le agrega otras dificultades, las dificultades propias precisamente de la filosofía moral. Porque cuando nosotros vamos y nos adentramos en la filosofía moral, descubrimos finalmente que no hay una única posición de filosofía moral, sino que hay varias. Y eso genera dificultades adicionales a la teoría del derecho. Bien. Yo no voy a hablar en este momento porque el tiempo es breve y ya le digo, tenemos 3 temas a falta de uno, pero lo que sí puedo decir es que esta técnica y volver a unir derecho y moral, que es lo que trae la técnica de la ponderación, tiene dificultades para autores, filósofos morales, por ejemplo, filósofos como el propio Wittgenstein, que con buen sentido, en una conferencia de él sobre moral, dice, en una posición radical, la moral no agrega nada al conocimiento. En realidad, la moral no deberíamos decir nada sobre ella en la medida en que termina siendo un sentimiento individual, pero no es ninguna categoría objetiva que permita trazar conclusiones fundamentales. Y yo creo que Wittgenstein tenía razón. Pero además por otra razón que nos enseña la historia constitucional, es que el concepto de lo que es racional, de lo que es razonable, sin entrar en esa distinción, es un concepto que es un concepto histórico. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, algunas formas de constitucionalismo o de teorías, vamos descubriendo la verdad de esa afirmación. Por ejemplo,
Aristóteles no hay duda que era una persona racional. Claro que lo era. Casi que sistematizó los principios de la lógica formal. De la lógica formal que nosotros seguimos conservando hoy, 4 de esos principios fundamentales, que son 4 principios fundamentales, 3 los sistematizó Aristóteles. El principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de identidad, y solo un cuarto lo agregó otro filósofo, Leibniz, el principio de la razón suficiente. ¿En qué se diferencia el principio de no contradicción de razón suficiente? Es que en el principio de no contradicción hay verdades absolutas. En cambio, el principio de razón suficiente hace referencia a verdades, pero a verdades contingentes, no a verdades necesarias. Lo dejo ahí, no tenemos tiempo de examinarlo. Pero lo cierto es que Aristóteles, quien no podemos discutir de que era un hombre racional, sin embargo, históricamente justificó la esclavitud y justificó también históricamente la desigualdad de las mujeres. Eso demuestra que el concepto de razonabilidad o de racionalidad es un concepto histórico. Cuando miramos el constitucionalismo norteamericano, exactamente igual. La segregación racial, para que ustedes tengan una idea. Nosotros miramos que en un primer momento la Corte Suprema justificó la esclavitud. Eso era lo racional, que hubiera unos hombres libres y que hubiera una gran mayoría de esclavos. Después, y hubo casos vergonzosos, como el caso de Dred Scott, que fue un caso en Estados Unidos donde una persona libre volvió a ser esclavo por decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Vergonzoso ese fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero después, cuando ya dijo que no había esclavitud, dijo, son iguales. Y entonces uno se preguntaba, ¿y cómo que son iguales si no pueden ir a los mismos sitios? Y entonces inventaron el criterio de racionalidad de que eran iguales pero separados. Y eso no lo entendía uno. Son iguales porque los blancos no van a la escuela de los negros, pero los negros tampoco van a las escuelas de los blancos. Eso era lo racional entonces. Hasta que allá con el fallo Brown se dijo, no, ahora la racionalidad es otra. Es que ya no hay esclavos. Ya ahora son iguales, pero para que sean iguales no son separados. Ahora tienen que convivir en las mismas escuelas. Esto simplemente se los pongo a título de ejemplo para demostrar cómo el tema de la interpretación por valores o principios genera dificultad, porque en el fondo lo que se hizo con toda esa técnica constitucional fue introducir otra vez unas formas de moral con todas las dificultades que tiene la moral y termina siendo decisiones subjetivas de los jueces. Ahora, ¿qué es lo importante de la interpretación por valores? La interpretación por valores, ilustres amigos, no es que el derecho ahora tenga valores. El derecho siempre ha aceptado los valores, lo que pasa es que el derecho acepta valores internos, no valores externos. No nos equivoquemos con el positivismo, de que el positivismo es amoral o no tiene valores. No, la diferencia está en que el positivismo acepta valores internos y no valores externos. Dicho en términos simples, los valores los pone el creador de la norma jurídica y no el aplicador o intérprete de la norma jurídica, el juez. Esa es la diferencia fundamental. Y entonces, en esa interpretación por valores, pues termina siendo, y es lo importante, lo que agrega la teoría de la ponderación, es que el derecho que siempre se ha construido sobre una escala axiológica. Por eso cuando uno ve el derecho más importante es el derecho a la vida, porque es el supuesto de los otros derechos fundamentales. Sin vida yo no tengo la libertad de locomoción, no tengo la libertad de pensamiento, no podríamos estar reunidos aquí. Entonces, como ese derecho es supuesto de todos, es el derecho más importante. Pero a su vez ese derecho también es el que tiene
la mayor protección. Cuando uno mira el derecho penal, por ejemplo, es una escala axiológica. El mayor valor la vida, el delito mayor es el homicidio, precisamente. El robo, claro que es grave, pero es menos grave y por eso tiene una sanción. Entonces, el derecho siempre ha tenido escalas axiológicas. No es que la teoría de la interpretación por valores ahora descubrió que el derecho tiene axiología. Lo que hay de nuevo con esa tesis es que ahora los jueces tienen la posibilidad, ellos, de suplantar los valores del legislador para imponer sus propios valores. Y eso ocasiona dificultades, por ejemplo, de seguridad jurídica. Porque es que uno de los valores fundamentales del derecho es la seguridad. Y si yo tengo que resolver caso por caso, por mucho que se hayan resuelto 1 millón de casos, cuando yo llevo mi caso ante el juez, no sé si va a primar el derecho A o el derecho B. Y entonces ahí hay un problema de seguridad jurídica. Pero hay también un tema democrático, porque bien malo regular lo que nosotros digamos de los congresistas, cuando ellos imponen sus valores es previa una deliberación, una decisión que se traduce en una ley. El juez no tiene que hacer eso. El juez considera que sus valores son los fundamentales y sustituye los valores del legislador y adopta una decisión, a veces con buena fe, a veces con mala fe, pero de todas maneras él impone sus valores subjetivos sobre los valores del creador de la norma jurídica. Todo esto, se los he dicho, ilustres amigos, es mucho más complejo. Yo hice un escrito que tiene 40 y pico de páginas, ahí lo mirarán. Hay problemas filosóficos como los que plantea Carl Smith. Dice él, la interpretación y la aplicación de valores implica la tiranía de los valores, porque si yo creo en algo, pues entonces ese es un valor mayor. Y eso hace que el valor debe valer, y para que valga el valor hay que imponerlo, el mayor valor, y eso es fuente de guerras, de conflictos. Entonces, la interpretación por valores ocasiona dificultades. Todo esto se los digo porque si nosotros creemos que el Tribunal Constitucional tiene la misión de salvaguardar nuestros derechos, la gran pregunta es, ¿quién protege a los ciudadanos del subjetivismo de los tribunales constitucionales? Ahí dejo ese primer tema. El segundo tema que me toca, ya le digo, sobre el primer tema hay un escrito muy largo de 40 y pico de páginas que lo tienen ustedes y lo mirarán en detalle, pero nos toca aquí. El segundo gran tema es el tema de las víctimas en la jurisdicción. O sea, todo ha sido creado, y nos lo han dicho a nosotros, sobre el supuesto de que toda justicia transicional tiene como norte, y la de Colombia no es exclusión en eso, es a las víctimas. Pues bien, miremos brevemente cuáles son los derechos de las víctimas, porque si no sabemos cuáles son los derechos de nosotros, las víctimas de la sociedad civil, pues ¿cómo defendemos esos derechos? Para poder defender un derecho, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué consiste ese derecho. Pues bien, la sociedad civil de Colombia y del resto del mundo ha sufrido siempre un drama en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes tengan idea, de 60 millones de personas que se calcula que perdieron la vida y sufrieron violaciones de sus derechos, los combatientes solo fueron la cuarta parte, 15 millones de personas fueron los combatientes que perdieron su vida o sus derechos. Pero 45 millones, el 300%, eran ciudadanos como ustedes, personas de la sociedad civil. Eso mismo ha sucedido en Colombia. Los combatientes del Estado y de no del Estado no han puesto la gran cantidad ni de muertes ni de violaciones de derechos. Hemos sido los ciudadanos de la sociedad civil, quienes hemos sido vulnerados en nuestros derechos. Pues bien, en Colombia no es como hicieron ahora para el acuerdo de paz, que se inventaron que la violencia comenzó, porque tenían que cuadrarlo, con la época de actividad de los grupos rebeldes, o sea, en los años 64, para decirlo. No, en realidad la violencia en Colombia se dispara con la muerte de Gaitán, lo que celebramos el 9 de abril. Pero ya Gaitán, 2 meses antes de que lo asesinaran, había hecho la marcha por el silencio y por la paz, por la violencia que había en Colombia. Entonces, Colombia tenía por lo menos 60 años de violencia, pero las víctimas no tenían ningún derecho. Hasta que por allá, en el 2001, en la sentencia C-1149 del 2001,
de la cual yo fui ponente, por primera vez se le dieron derechos a las víctimas en Colombia. Y se dijo eso que hoy todo el mundo dice, que todo el mundo repite, pero que nadie acata, que es que las víctimas tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición. Pues bien, ¿cuál es el sustrato de esos derechos para saber cómo los defendemos? Derecho a la verdad, por ejemplo. Y entonces, en relación con el derecho a la verdad, tenemos que decirlo, y en su momento se dijo también en esa sentencia, que era un derecho a saber que es no solamente individual de las víctimas, familiar, pero es también de la sociedad en su conjunto. Nosotros necesitamos saber, y necesitamos saber plenamente por qué sucedió eso, por qué una persona fue víctima, quiénes fueron los autores materiales, los autores intelectuales, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y eso trae correlativamente un deber, es el deber de recordar, que no solamente lo tiene la sociedad, sino el Estado. Por eso todo lo de la memoria histórica, todo lo que hemos dicho en relación con las posibilidades de que se sepa qué pasó en la sociedad. Entonces, ahí hay una jurisprudencia de la Comisión Interamericana de la ONU, donde va señalando esos derechos. Derecho a la verdad, que implica el derecho a saber, pero también el deber de estarlo. Es un derecho que en el derecho internacional está determinado como un derecho inalienable, imprescriptible y autónomo. Tan autónomo que la jurisprudencia, por ejemplo, interamericana, con buen sentido dice que no se puede suspender ni siquiera en estados de excepción. Es un derecho que tienen las víctimas permanentemente. No puede ser sustituido por comisiones de la verdad. Ese cuento de que una comisión de la verdad reemplaza el derecho a la verdad que tienen las víctimas no es cierto. No tenemos tiempo de hablar de eso, simplemente les llamo la atención. Yo puedo después aportar un escrito sobre ese tema, pero lo que quiero decirles es que las comisiones de la verdad no reemplazan la obligación que tienen los estados de investigar, de sancionar a los violadores de derechos humanos. Pero además es un derecho, el de la verdad, que por ejemplo, en los casos como sucedió en Argentina, donde niños fueron rapados a sus madres, implica el derecho de esos niños de saber cuál es su familia de origen. Entonces, es un derecho más complicado que simplemente decir que no haya verdades a medias o que no haya mentira. ¿Lo hemos logrado en Colombia? Dejo el interrogante si en este proceso lo hemos hecho. El derecho a la reparación, brevemente también. Todos sabemos que en teoría del daño y de la reparación hay unos elementos fundamentales y todos los que estamos acá los conocemos, pero son más o menos estos. Hay un hecho y un daño, y una relación de causalidad entre el hecho y el daño. Determinado esos elementos, hecho, daño, relación de causalidad, hay unas reglas universales. ¿Cuáles? El que daña debe pagar. ¿Cuánto paga? El daño. ¿Qué quiere decir? Que el daño no es fuente de enriquecimiento, porque si yo dañé por 100, debo reparar por 100. Pero tampoco es fuente de empobrecimiento, al revés. Si yo he recibido un daño por 100, no me pueden contentar con una reparación de 20, porque me están cometiendo un fraude. ¿Será que las víctimas en Colombia están siendo reparadas desde el punto de vista exclusivamente material en la proporción del daño? Pero además, en materia de violación masiva de derechos humanos, hay un plus. Una es la reparación material y otra con